guerras que preocupan y mucho, que pueden escalar a un nivel de afectar a el resto del planeta. De hecho, leo de CNN en español que Irán prometió tomar represalias tras acusar a Israel de bombardear el lunes el complejo de su embajada en Siria, en una mortífera escalada de las tensiones regionales por la guerra de Gaza, que una vez más pareció aumentar el riesgo de un conflicto más amplio en Medio Oriente. El ataque aéreo destruyó el edificio del consulado en la capital de Siria, en Damasco, causó la muerte, como decíamos también en el resumen, de al menos 7 funcionarios, entre ellos alto mando de la Guardia Revolucionaria Mohammad Reza Zahedi y el alto comandante Mohammad Hadi Rahimi, según el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Y bueno, la preocupación, por supuesto, válida de que tanto puede escalar estos conflictos de Medio Oriente y bueno, ampliar, ¿no?, también a otros países, incluyendo además a Occidente. Vamos a entrevistar en los próximos minutos a quien es analista internacional, es profesor universitario, justamente especializado en temas de Medio Oriente, el licenciado Brian Acuña. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes y bienvenido. Hola Gladys, un gusto estar con ustedes. El gusto nuestro, para poner en contexto esto, ¿no? Porque todos los países van opinando, etcétera, en algunos casos ya actuando. Irán prometió tomar represalias tras acusar a Israel, como decíamos, de bombardear el complejo de la embajada en Siria. Y bueno, ¿hasta qué punto, no? Y ya cómo vamos, cómo lo ven ustedes como especialistas en este tema, cómo evalúa este nivel de conflicto. Sí, lo podríamos ver, perdón, ando un poco afectado la garganta, pero lo podríamos ver desde dos Mm, perspectivas. Podríamos verlo con el vaso medio lleno, podríamos verlo con el vaso medio vacío. Si lo vemos como el vaso medio vacío, lo que podríamos interpretar es el inicio de una nueva escalada, el crecimiento de tensiones que ya de todas maneras en el Medio Oriente esto es casi un común que se da en diferentes partes del planeta y principalmente acá. Pero si lo vemos desde una perspectiva un poco más amplia, podríamos pensar que más bien es un ataque preventivo por parte de Israel para evitar una escalada mayor. Y me voy a explicar. Estamos ujú, hablando que parte de los muertos en este ataque, que incluso se hace con un tipo de misil especial que se lanza con estos aviones de última tecnología, los F-35, eran miembros de las fuerzas Quds. Las fuerzas Quds, para aquellos que no lo conocen, es como las fuerzas de inteligencia hacia el exterior de la Guardia Revolucionaria de Irán. Tres de los sujetos que mueren en estos ataques eran personajes importantes de las fuerzas Quds de conexión con el Líbano y con Siria, que son los dos países más inmediatos donde Irán tiene una presencia importante en esto que se ha denominado a lo largo de los años como la media luna chiita, donde han tenido bastante influencia. Y el ataque lo que viene es a cortar las conexiones que Irán pueda crear para llevar armamento hacia mm, las regiones del Líbano principalmente, donde están tratando de rearmar todavía mucho más a la guerrilla Hezbollah. De hecho, ujú. también esto es como una segunda parte de un ataque anterior que hubo días atrás contra el aeropuerto de Alepo, donde se habla de que hubo también la destrucción de algunas armas que provenían desde Irán hacia el territorio del Líbano para aumentar las tensiones en el sur del Líbano y también sacar un poco el foco de atención de lo que ocurre en la actualidad en la franja de Gaza para lanzarlo un poco más hacia el Líbano. De hecho, para Israel era un riesgo inminente de que en cualquier momento la escalada los iba a llevar a tener que responder en el norte. La intención de Israel con esto es atrasar un poco las posibles conexiones que Irán pueda tener para seguir fortaleciendo las guerrillas que estén cerca de estas zonas. Evidentemente, es un ataque muy directo, a diferencia de otras oportunidades. De hecho, no golpea la sede diplomática, sino un edificio anexo. Y fue tan puntual el ataque que incluso la Embajada de Canadá, que está al lado de este complejo, no sufre daños, ¿verdad? Esto quiere decir que hubo una atención bastante minuciosa y que de viaje se nota también que hay un servicio de inteligencia israelí trabajando a lo interno de Siria y en las conexiones con el Líbano Mm. para poder llegarle incluso a estos personajes de las fuerzas Quds.
Ujú. Qué buena explicación, ¿ah? Que nos pone en contexto sobre, como dice usted, de un lado, un ángulo de esta situación que se presenta de conflicto, una región que siempre está en conflicto, pero particularmente en este último episodio de guerra en la Franja de Gaza contra un grupo terrorista como Hamas. ¿Hasta qué punto Israel, de acuerdo a cómo va, puede avanzar en el objetivo? ¿No? Primero de bueno, se cree hasta cierto punto pues un estado de control dentro de lo que es la presencia de Israel en alrededor de enemigos que no la reconocen, hasta qué punto puede Gaza en algún momento avanzar también, ¿no? Con una autoridad válida que permita su desarrollo. ¿Cómo ve usted lo que llevamos hasta ahora? Porque además Occidente está presionando, la OTAN también está presionando a Israel, sobre todo por las consecuencias de crisis humanitaria, por lo que está pasando con la población, que a la que no se le puede ni siquiera llevar ayuda, ¿no? En medio de esa guerra. Entonces, bueno, ¿cómo ve usted todo esto? Sí, hay una dificultad en cuanto a los objetivos que plantea Israel, porque incluso hay un tema que para Hamas es como un cheque que les hace, digamos, poder actuar con cierta soltura, a pesar de estar tan encerrados, ¿verdad? En estos momentos, el único bastión que les queda es el bastión de Rafah, que además es donde se concentra en la actualidad la mayoría de los refugiados palestinos que han podido salir de otras zonas de conflicto, ¿verdad? Está altamente y densamente, no solo poblado, sino agrupado, ¿verdad? De una manera bastante peligrosa. Para Israel es muy difícil poder lograr sus dos objetivos. Va a tener que arriesgar alguno de los dos y posiblemente, para desgracia, aunque esto no se diga, por supuesto, al público, para desgracia, uno de los grandes afectados en esto van a ser los rehenes. No todos los rehenes se van a poder lograr rescatar con vida. De hecho, hay un cálculo no muy estipulado, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta cuántos de los rehenes siguen con vida. Incluso se perdió rastro de los niños vivas, que eran de los dos, digamos, más simbólicos para Israel Mm. en esta guerra. Y el segundo objetivo es desmembrar la capacidad de administración que tiene Hamas sobre la franja de Gaza. Creo que este segundo objetivo va a ser el objetivo más puntual que Israel pueda plantearse, porque el futuro de Gaza no es con una presencia ininterrumpida de Israel o una ocupación a largo Claro. plazo por parte de Israel. Es insostenible. ¿Por qué Como entraríamos? también creo, perdón, profesor, lo interrumpo para que agregues también este otro dato, como también creo que es insostenible que se mantenga ahí Hamas, ¿no? Como grupo, pues comandando y como autoridad de esa franja al lado de Israel. Sí, de hecho que la idea de Israel, hubo en algún momento tres propuestas para la franja de Gaza el día después de mañana, como decimos popularmente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar después de que se acabe todo este desastre que se vive en la actualidad? Uno de estos era darle la autoridad directamente a Fatah, que es el otro grupo que lidera en Cisjordania. Sin embargo, son bastante impopulares como para también tratar de darles el liderazgo de la franja de Gaza y Mm. que otra vez entremos a una condición actual. La otra era una ocupación de Israel de largo plazo, lo cual es insostenible según lo que acabamos de decir, y el otro era una fuerza internacional que pueda administrar el territorio. Esta tercera opción me parece una de las más inteligentes, junto con una condición adicional que plantean algunos analistas, que es darle el poder a los clanes principales que lideran en la franja de Gaza. El mundo árabe, el mundo musulmán en general y algunos países africanos se administran principalmente por clanes familiares. Hay familias muy importantes que podrían administrar eventualmente la franja de Gaza, tipo una confederación de clanes, y a partir de ahí empezar a generar un desarrollo un poco más admisible, digamos. El tema de las facciones palestinas, tal y como lo tenemos condicionado en la época actual, que incluso lo vemos como un desmembramiento Mm. de un sistema estatocéntrico, no es funcional para un sistema como el palestino. Y los palestinos, según varios analistas, se administrarían mejor si se pudieran movilizar en una modalidad de confederalismo.
en el cual los diferentes clanes son los que toman el poder y a partir de ahí se empiezan a plantear los proyectos para poder reestructurarlo. Obviamente, para nosotros en una mentalidad occidental nos costaría un poco entender, digamos, Claro. cómo se come esto, Ujú. pero sería uno de los mejores mecanismos que se podrían implementar. De hecho, tenemos ejemplos de confederalismos o de grupos clánicos en el Medio Oriente, los países del Golfo, los Emiratos, Mm. en las zonas de Dubái, etcétera, vemos que se manejan más por clanes familiares y a partir de ahí vemos cierta estabilidad. Incluso vayámonos un poco más hacia el sur, el caso de Libia, que a pesar de todas las cuestiones negativas que tengamos con respecto a Muammar al-Gaddafi, Libia se manejaba como una confederación de clanes que le otorgaban el poder a un líder principal, que en este caso era Gaddafi, algo que a la época actual nadie ha podido, digamos, volverlo a unificar. 13 clanes principales que no han podido tener esta posibilidad y sería la única forma de poder devolverle a la población palestina las posibilidades de que puedan ir estructurando algo de cara, ya sea un proceso de autonomía o un eventual y futuro proceso de Estado. estatidad. Impulsar un Estado palestino bajo las condiciones en las que se encuentran al día de hoy es impulsar la creación de una criatura que van a ser muerta. Y vamos a Mm. entrar otra vez dentro de la misma espiral de caos que tenemos hasta Sí. este momento. De violencia, caos y de guerra, exactamente. Pero a todas estas, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero hemos entendido bastante bien. Además, con el profesor justamente invitado, especializado en estos temas de Medio Oriente, el licenciado Brian Acuña, analista internacional, y lo que pasa en este momento y las posibilidades, ¿no? Los diferentes escenarios, nada fáciles además, ni siquiera podemos hablar de un mediano plazo, ¿no? Para ello. Pero con relación a la postura de Occidente también y de la OTAN, de acuerdo a cómo va el conflicto y esa situación que se le presenta a los palestinos que están del lado de Gaza, a los millones que están padeciendo ya de una crisis humanitaria, pues qué tanto puede, en este caso Israel, que está tan decidido a acabar con Hamas, qué tanto puede ceder por justamente apoyar a esa población. ¿Cómo lo ve? Ya para terminar. Evidentemente, por un tema humanitario, además de las presiones externas, es que Israel se ha negado a hacer la operación que tienen atrasada en la zona de Rafah. Saben el riesgo que se corre. De hecho, parte de la operación y de la parte de las acciones que el ejército tiene que coordinar es la cuestión de los corredores humanitarios para poder movilizar a parte de esta población. Entonces, evidentemente se están tomando, o por lo menos se mencionan de que se están tomando algunas medidas para tratar de no causar tantas bajas civiles. Evidentemente, a estas alturas la cantidad de bajas que se reportan es muy alta. Obviamente no Sí. todos son civiles, ¿verdad? Pero Ujú. la cantidad de bajas que se reportan es muy alta y se esperaba que esto llegase a pasar en algún momento. Pero la intención con toda esta cuestión es poder deshabilitar la fuerza que tiene en estos momentos Hamas y tratar de instaurar un gobierno que sea más acorde a las necesidades que realmente la población palestina merece, que en este caso sería con liderazgos locales y no tanto con facciones. Lo que pasa es que además lo que explican ellos es que incluso la línea es muy difusa entre lo que es la población en sí, los ciudadanos palestinos y quienes ya pues, de una u otra manera militan en ese grupo terrorista, porque son muchos años de adoctrinamiento también quienes están viviendo en esa zona y que, bueno, contribuyen, colaboran, ¿no? Con las acciones de Hamas y en esto también es difícil para Israel manejarlo, entendiendo que al final pues hay muchos que pueden estar comulgando con la misma idea de acabar con el Estado de Israel. Nada fácil, ¿ah? ¿Eh? Sí, porque al final de cuentas jamás, más allá de un movimiento, es una idea. Y para poder Exacto. combatir una idea de una perspectiva radical, hay que combatirla con una idea desde una perspectiva más moderada. Y esa es la gran tarea El que no desafío. solo le corresponde a Israel, sino también le corresponde a los mismos palestinos dar el paso al frente. Definitivamente. Gracias, profesor, por haber estado con Con mucho nosotros estos gusto. minutos y haber compartido, por supuesto, su visión como analista internacional y especialista en temas de Medio Oriente, hablando de la escalada de las tensiones regionales que ha aumentado y sin duda pues preocupa y puede aumentar el riesgo de un conflicto mucho más amplio en esa región del mundo. Dos